Marcos capítulo 2. Y vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de acusarle, de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Vamos a orar. Padre bueno, nosotros vamos a estar hablando ahora de tu palabra y este pasaje en particular del Evangelio, y queremos conocer un poco más acerca de cómo piensa nuestro Señor Jesucristo y lo que Él siente, sobre todo de manera particular contra el legalismo. Señor, sabemos que este es un grave problema en las iglesias en el día de hoy, y nosotros queremos implorarte a ti, Señor, que a pesar del cansancio de nuestros cuerpos, tú nos des una mente despierta y un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. A través de todo su ministerio, el Señor Jesucristo se mantuvo en una tensión constante con los líderes religiosos de Israel. Ahora, lo más sorprendente de estos conflictos es que los más fuertes los tuvo con el ala más conservadora, teológica y moralmente hablando, los escribas y los fariseos. De hecho, uno de los discursos más duros que aparecen en los evangelios de parte del Señor Jesucristo lo encontramos en Mateo 23. Y es un discurso que fue dirigido precisamente contra los escribas y los fariseos. Estos hombres representaban la ortodoxia de aquellos días. Eran los que parecían más apegados a las Escrituras, pero ningún grupo religioso se opuso contra Jesús con más saña y con más animadversión que los escribas y los fariseos, como vemos en estas dos historias del Evangelio de Marcos. Estas dos historias tienen en común el hecho de que sucedieron durante el Sabbat.
El Sabbat o el sábado era el día sagrado para el pueblo de Israel, que se guardaba según la ley desde la caída de sol de viernes hasta la caída del sol del día sábado. En el primer incidente nosotros vemos que Jesús y sus discípulos estaban arrancando espigas para comer, mientras que en el segundo incidente el Señor sanó milagrosamente a un hombre. Esto provocó una reacción tan violenta de parte de los fariseos que de inmediato comenzaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Por supuesto, para un lector del siglo XXI, esta respuesta de los fariseos puede parecerles completamente desproporcionada. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan querido destruir a Jesús por tan poca cosa? Pero hermanos, lo que está detrás de estos incidentes no es una simple diferencia de opinión sobre la forma correcta de guardar el día de reposo. Lo que nosotros tenemos en estos dos episodios del Evangelio de Marcos es un choque de trenes entre el Evangelio de Jesús y la religión legalista de los fariseos. Vuelvo y repito. Lo que nosotros tenemos en estas dos historias es un choque de trenes entre el Evangelio de Jesús, el que nosotros deberíamos creer, ¿verdad?, y la religión legalista de los fariseos. Lo que provocó ese sentimiento homicida en los fariseos fue el hecho de que Jesús dejara al descubierto su hipocresía y les hiciera ver que todo ese aparataje legalista que ellos promovían, en vez de acercar a los hombres a Dios y en vez de promover la santidad, es un veneno mortal para el alma. Y hermanos, mi trabajo esta tarde es convencerlos de eso. Mi trabajo en esta tarde es hacerles ver lo horrible, lo peligroso, lo nocivo, lo dañino que es el legalismo. Y como yo decía en la primera sesión, si quieres ver a un legalista, simplemente mírate al espejo. Porque lo cierto es que todos nosotros somos legalistas en recuperación. Todos tenemos que luchar con ese problema. Y ese problema es un veneno para el alma. El problema, mis hermanos, es que en muchas iglesias los líderes religiosos promueven el legalismo en vez de atacarlo. Y lo que nosotros queremos hacer en esta tarde es dejar al descubierto qué es el legalismo, por qué hace tanto daño y cuál es la alternativa que Jesús presenta al legalismo. Entonces veamos en primer lugar en qué consiste el legalismo. Y yo espero, hermanos, que esto nos ayude a entender por qué debemos defendernos de este mal tan destructivo y tan seductor al mismo tiempo. Perdón, yo no sé si soy yo aquí con los monitores, pero ¿se está oyendo como un eco o es únicamente de este lado? ¿Ustedes oyen bien? Ah, bien, pues me quedo con el eco. Ok. Hermanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del legalismo? Bueno, de la manera más simple posible, nosotros podemos decir que el legalismo consiste en ganar el favor de Dios, en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas. Y es importante que nosotros pongamos atención a cada palabra de esta definición. Consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y normas, como bien señala el doctor R.C. Sproul, que se ha mencionado aquí en estos días. El legalismo exalta la ley por encima de la gracia. Si cumplimos la ley, seremos aceptados. Por lo tanto, nuestra relación con Dios, según el legalismo, depende enteramente de nuestro esfuerzo en obedecer los mandamientos. Mientras mejor me comporte, seré más bendecido. Ahora bien, cuando nosotros partimos de esa premisa, ¿verdad? Recuerden cuál es la premisa. Estoy tratando de ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia. Estoy tratando de ganarme el favor de Dios por lo bien que me porto.
Cuando yo parto de esa premisa, usualmente van a ocurrir tres cosas. En primer lugar, la primera es que tarde o temprano vamos a comenzar a añadir algunas reglas que no están en la Biblia. Porque nosotros queremos estar seguros de que estamos haciendo exactamente lo que tenemos que hacer, de que estamos pulsando los botones correctos para mover el corazón de Dios. Entonces yo voy a comenzar a añadirle reglas a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice claramente que las mujeres deben vestirse con pudor y deben vestirse con modestia. Eso está claro en la Biblia. Tratar de una mujer de vestirse con modestia, eso no es legalismo, eso es santidad. Ahora, cuando nosotros comenzamos a poner reglas y normas, añadirle reglas que no están en la Biblia para que las mujeres puedan cumplir la norma de vivir con modestia, entonces estamos añadiéndoles a la Biblia reglas que no están allí. Y ahí comienza el problema. Por ejemplo, un creyente puede restringir su libertad en cosas que no están explícitamente prohibidas en la Biblia, por el cuidado de su propia alma. Hay cosas que son legítimas que tal vez a ti por tu vida pasada pueden hacerte daño. Una persona que antes era alcohólica puede decir, mira, yo no puedo ni pasar por la puerta de un lugar donde se vendan bebidas alcohólicas, ni un restaurante siquiera. Ese creyente puede ponerse a sí mismo la norma de yo no voy a un restaurante porque para mí es peligroso, y eso no está mal. Pero si ese creyente trata de universalizar esa norma y decir todo cristiano que va a un restaurante está en pecado, ya él está siendo un legalista. ¿Ven el punto? Bien. Lo próximo que va a suceder cuando una persona comienza a ganarse el favor de Dios por su obediencia, recuerden, en primer lugar va a añadirle reglas a lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, lo segundo que va a suceder es que vamos a ponerle más atención al aspecto externo del mandamiento bíblico que al corazón de la ley. Y ese es un aspecto esencial del legalismo. El legalista está más preocupado por la forma que por el fondo. Porque a final de cuentas, mis hermanos, es mucho más fácil apegarse a una regla externa que lidiar con los pecados del corazón. Por eso el Señor Jesucristo en ese sermón tan duro de Mateo 23 les decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es como la hermana que dice, yo no uso pantalones porque yo debo ser modesta, pero es una chismosa. Ella está cuidándose del aspecto externo del mandamiento, pero no está guardando su corazón. Tal vez es una envidiosa de primera clase, pero ella no puede ver que ponerse un pantalón es menos pecaminoso, probablemente si es un pantalón holgado, que ser una chismosa o ser una envidiosa. El legalista se preocupa mucho más por el aspecto externo que por el problema del corazón. Y Cristo le dice, fariseos, esto era necesario hacer, diezmar, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, les dice, que coláis el mosquito y se tragan un camello. Yo me imagino a las personas, cuando oyeron ese discurso, tienen que haber hecho algo como esto. Tienen que haberse reído de los fariseos. Porque ¿saben lo que hacían los fariseos? Como la ley decía que había que tener cuidado con tragarse ciertos insectos porque eran inmundos, cuando ellos tomaban vino, el vino se hacía en un lagar que se pisaba con los pies y puede ser que haya caído alguno de estos insectos en el lagar. Entonces ellos se tomaban el vino con los dientes cerrados para que el insecto se quedara filtrado aquí entre los dientes y poder escupirlos. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Estos hombres le añadieron un conjunto de reglas a la ley de Dios. Pero ahora escuchen, no para amplificar la ley, sino para hacerla más manejable. Las personas que le añaden reglas a la Biblia no lo hacen para ampliar la ley,
Lo hacen para hacer la ley más manejable, porque es mucho más fácil apegarse a un conjunto de reglas externas, como el diezmo, por ejemplo, que obedecer la intención de la ley. Como les decía, la Biblia dice, no matarás. Y eso implica aún guardar la reputación del otro. Diezmar es más fácil que dejar de chismear y de asesinar la reputación del prójimo. ¿No es así? ¿Tú quieres ganarte el favor de Dios guardando los mandamientos? Ok. El segundo mandamiento más importante de la ley es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y eso qué significa? Bueno, alguien ha dicho muy sabiamente que lo que eso significa, entre otras cosas, es que debemos cubrir las necesidades de los demás con todo el gozo, todo el entusiasmo, toda la rapidez, todo el ingenio, toda la creatividad y toda la diligencia con la que cubrirías tus propias necesidades. Eso es lo que te demanda la ley. Tú quieres ganarte el favor de Dios a través de tu obediencia, eso es lo que tú debes hacer cada segundo de cada día. El que realmente entiende la demanda de ese mandamiento pronto se va a dar cuenta que es muchísimo más fácil hacer ciertas cosas externas o comenzar a dejar de hacer ciertas cosas que amar al prójimo de ese modo. La tercera consecuencia lógica del legalismo es el orgullo, obviamente. Es por eso que el legalismo es tan atractivo a pesar de ser tan opresivo, porque apela al orgullo humano. El legalismo produce soberbia, el legalismo produce desprecio. Los legalistas se enorgullecen de sus estándares y ellos desprecian a todos los que vivan según un estándar diferente. Ellos hacen de sus propias reglas una ley universal. Y luego quieren que todo el mundo se aferre a esa ley. Sus reglas vienen a ser en la práctica la tabla de evaluación para determinar la condición espiritual de los demás. Y aún para determinar si son cristianos o no lo son. Un legalista se siente perdido sin sus reglas y sus tradiciones, porque él no sabe a qué atenerse. Tú le quitas al legalista sus reglas y él no sabe qué hacer. Porque él define su vida sobre la base de lo que él hace y de lo que deja de hacer. En eso consiste su espiritualidad. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no voy aquí, yo no voy allá, yo no soy como esos cristianos carnales de la iglesia que van a esos lugares. Un hermano a quien amo mucho y ya está en la presencia del Señor, me contó que él estuvo en una iglesia increíble, donde en el culto de oración se paró un hermano a orar. Los hermanos aprovechaban el culto de oración para atacarse unos a otros. Y entonces un hermano se paró a orar y dijo: Señor, yo te pido que tengas misericordia de esos hermanos de la iglesia que van al cine y que ven televisión y y y todo eso. Y otro inmediatamente se paró y dijo: Señor, ten misericordia de esos chismosos que están en la iglesia, que nada más viven criticando a los otros. Eso es lo que produce el legalismo. Con esto en mente, ahora vamos al texto de Marcos. Porque ahora vamos a poder entender qué fue lo que pasó aquí. Marcos capítulo 2, versículo 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Hermanos, traten de imaginarse esta escena. Jesús caminando con sus discípulos en medio de un campo de trigo, la brisa soplando, conversando entre ellos, tal vez cosas edificantes, arrancando espigas para comer. Yo estoy seguro que ellos estaban pasando un tiempo sumamente placentero hasta que aparece en el camino en la Gestapo de la santidad, los fariseos.
los máximos representantes del legalismo de aquellos días, y reprenden al Señor porque ellos están haciendo algo que no deben hacer. Ellos están violando el cuarto mandamiento. Ahora, ¿realmente estaban violando el cuarto mandamiento? En Génesis 1 y 2 nosotros vemos que Dios hizo todas las cosas en 6 días, el séptimo día reposó, y Dios dejó un patrón establecido para nosotros: 6 días de trabajo, un día de descanso. Y dice en el cuarto mandamiento: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Debemos apartar ese día para renovar nuestras fuerzas físicas, para tener un tiempo de deleitosa comunión con Dios, sin los impedimentos propios del resto de la semana. Así que, hermanos, el día de reposo estaba supuesto a ser un tiempo de restauración, tanto física como espiritual. Pero entonces, los doctores de la ley comienzan a pensar cuáles son aquellas cosas que podemos considerar como un trabajo y que debían ser prohibidas en el día de reposo. Y fueron tan detallados en su respuesta que terminaron añadiendo 39 prohibiciones con un montón de acápites de cosas que no se podían hacer en el día de reposo. Por ejemplo, las mujeres no deben mirarse al espejo en el día de reposo. ¿Por qué? Bueno, porque si se ven una cana, pueden sentirse tentadas a arrancárselas, y eso es un trabajo. Así que está prohibido para las mujeres mirarse al espejo el día de reposo. Como en el día de reposo no se debe sembrar, eso incluye colocar la semilla en la tierra, pero también regarla, podarla, fertilizarla, etc. Pero ¿qué sucede? Esto es real, hermano, yo no estoy haciendo chistes. Esto es lo que los fariseos, los rabinos pensaban. ¿Qué sucede si tú estás comiendo una fruta en el patio de tu casa y se te cae la semilla de la boca o se te cae la semilla del plato y para colmo la semilla germina? Tú estás sembrando. ¿O qué si tú estás bebiendo algún líquido y accidentalmente se derrama sobre el pasto? ¿No podríamos considerar eso como regar la tierra? Bueno, para evitar esa violación de la ley, los rabinos prohíben, al día de hoy todavía, los ortodoxos guardan el día de reposo de esa forma. Se prohíbe comer y beber en el patio de la casa durante el día de reposo. Si te encuentras un insecto en una gaveta, al cerrarla, debes dejar espacio suficiente para que el insecto pueda escapar, porque no se puede cazar en el día de reposo. Tampoco se puede usar dientes postizos en el día de reposo, porque eso es llevar cargas. Los rabinos incluso contaron la cantidad de pasos que se podían dar en el día de reposo: 1999 y ni uno más. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros leemos que en Hechos 1:12 dice que ellos habían caminado, dice, camino de un día de reposo. Eso era lo que se permitía caminar en un día de reposo. 1999 pasos. En el caso de Jesús y sus discípulos, los fariseos entendían que la acción de restregar las espigas con las manos para comérsela era como si estuvieran segando el campo, y eso también está prohibido en el día de reposo según Éxodo 34:21. Y por supuesto ellos estaban allí como la patrulla de camino. ¿Ustedes han visto esos policías que se esconden con un radar para ver quién viola la velocidad? Así estaban los fariseos, esperando que Jesús apareciera en el camino para señalarle su pecado. De hecho, en el versículo 24, esa frase que aparece, esa palabra mira, esa palabra griega significa ajá. Eso es lo que significa el texto. Ah, te atrapé. Ellos estaban allí como la patrulla de caminos, esperando que Jesús violara el día de reposo. En la mente de los fariseos, era mejor que Jesús y los discípulos pasaran hambre y no que violaran esa regla. ¿Ven cuál es el problema del legalismo, hermanos? Las reglas son más importantes que las personas. Las reglas están por encima del bienestar de las personas. ¿Cómo enfrentó Jesús esta acusación? Y esta es la parte más importante de este pasaje, porque no solo vamos a ver a Jesús reaccionando contra el legalismo y descubriendo la verdadera cara del legalismo, sino también presentando una alternativa completamente diferente. Versículo 25.
Y eso nos lleva al segundo encabezado. Ya vimos que es el legalismo. Veamos ahora la respuesta de Jesús al problema del legalismo. Versículo 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Y cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. ¿Nunca leísteis lo que hizo David? El Señor se defiende citando el Antiguo Testamento, para hacerle ver a estos fariseos que ellos estaban tan preocupados por los pequeños detalles de las regulaciones rabínicas que eran incapaces de entender el significado más profundo de las escrituras que ellos leían. Este pasaje que cita el Señor es muy pertinente, porque la historia que se narra en 1 Samuel 21 ocurrió muy probablemente en sábado. David llega con un pequeño grupo de hombres a la aldea de Nob, huyendo de Saúl, y tiene muchísima hambre. Y le pregunta al sumo sacerdote si había algo de comer. Providencialmente, lo único que está disponible son los panes de la proposición, que según la ley de Moisés solo debía ser comido por los sacerdotes. Estos panes eran muy sagrados y debían renovarse cada sábado. Y dice en 1 Samuel 21 que estaban calientes. Por eso suponemos que habían sido acabados de poner y que era sábado. ¿Cuál es el punto de esta historia? Que las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento no pueden estar por encima de las necesidades humanas. David no fue condenado por comer de esos panes, ni el sumo sacerdote por habérselos dado, porque ellos tenían una necesidad real, a pesar de que no les era lícito comer según la ley ceremonial. Y esa palabra es importante porque es la que usan los fariseos. ¿Recuerdan? Versículo 24. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y Cristo les dice: David también comió de panes que no les era lícito. Si David, que era un héroe nacional para los judíos, comió de esos panes sagrados y no fue reprendido por eso, ¿qué derecho tenían los fariseos para reprender a Jesús? Estos hombres habían colocado sus tradiciones al mismo nivel de la ley de Dios y ahora pretendían meter a todo el mundo en esa camisa de fuerza. Y yo me pregunto, hermanos, ¿eso ya no ocurre en las iglesias evangélicas en el día de hoy? Personas que crean tradiciones que en un momento dado tal vez fueron buenas y luego quieren meter a todo el mundo en esas mismas tradiciones. Hay iglesias que tienen escuela dominical y eso está bien. Qué bueno tener escuela dominical. Pero de repente llega un pastor y comienza a pensar y dice: ¿y ustedes creen que realmente es tan importante tener escuela dominical? La Biblia manda que nos reunamos el domingo para adorar al Señor mañana y tarde, pero tal vez debamos considerar quitar la escuela dominical y dar esa enseñanza en otro momento. Hay hermanos de la iglesia que van a ver eso casi como una violación a la ley de Dios, simplemente porque esta iglesia siempre ha hecho las cosas así. Sus tradiciones están por encima de la palabra de Dios. Ahora, Jesús no se limita a defenderse de la acusación, sino que ahora Él toma la ofensiva, haciéndole ver a estos fariseos que eran ellos los que estaban violando el corazón de la ley. Versículo 27. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús está diciendo: fariseos, ¿cuál de estas dos cosas fue hecha para beneficio del otro? ¿El hombre para el sábado o el sábado para el hombre? Cuando Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, fue para beneficiar al hombre, no para esclavizarlo.
Pero todas esas regulaciones minuciosas que los rabinos le habían añadido al cuarto mandamiento habían convertido el día de reposo en una carga insoportable, no en una bendición. Yo creo en el día de reposo. Yo no sé cuál es la convicción que tienen aquí. Yo creo que el creyente debe guardar un día para el Señor. Pero hay personas que piensan que en el día de reposo los niños deben estar sentados en una silla y no te muevas mucho. Porque es el día de reposo. Es una concepción de lo que el día de reposo debe ser que termina oprimiendo a los demás. Es como esa niña que estaba en la iglesia y una señora contó esta historia. Ella estaba en la iglesia de visita y la niña se voltea, le sonríe a la señora. Y la mamá se da cuenta que la niña estaba volteando la cara y sonriéndole. Así que la señora le da un golpe en la cabeza a la niña y le dice, deja de reírte que estamos en la iglesia. Y ella se queda pensando, deja de reírte que estamos en la iglesia. O sea, dice, hay personas que van a la iglesia como si acabaran de leer el testamento de una tía rica que le dejó toda su fortuna al hámster que tenía de mascota. O sea, yo voy a la iglesia... Es como, venimos a la iglesia aquí a aburrirnos y a venir a la iglesia es algo terrible. Es así como las personas ven el día de reposo, pero como ellos quieren ganar el favor de Dios, yo tengo que aguantar el culto hasta que termine, aunque no me guste. Los fariseos le habían robado al día de reposo su verdadero propósito, que era promover el bienestar físico y espiritual del hombre. Así que Jesús no está anulando ese día, no tenía por qué hacerlo si es una bendición. Jesús le está devolviendo al día su propósito original. Hermanos, este es un día de fiesta para el creyente. Porque es el día en que podemos dejar de lado nuestras labores ordinarias para darle descanso a nuestros cuerpos y tener comunión con Dios sin los impedimentos propios del resto de la semana. El día de reposo es una bendición. Nuestro Dios es tan bueno, es tan sabio que Él nos ordena tomar un día de descanso. Porque Él sabe que así como hay gente vaga, hay gente adicta al trabajo. Hay gente que no puede dejar de trabajar y eso termina siendo dañino para su alma y termina siendo dañino para su cuerpo. Y Dios en su bondad nos da un día de reposo. El día de reposo no está supuesto a ser una carga insoportable. Nuestro Dios nos dio ese día como un regalo, no como una camisa de fuerza. Pero el Señor no solo se limita a acusar a los fariseos de haber violado el espíritu del cuarto mandamiento, sino que ahora les hace ver que ellos estaban enfrentándose con el mismo Dios al que supuestamente están tratando de servir y obedecer. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, cuando una oración comienza con un por tanto, no solo quiere decir que está conectada con lo que se ha dicho antes, sino que se trata de una conclusión lógica de lo que se ha dicho. ¿Cuál es entonces la conexión entre el versículo 27 y el 28? Lean otra vez. Versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Pregunta, ¿quién hizo el día de reposo? Fíjense, dice aquí, el día de reposo fue hecho. ¿Quién hizo el día de reposo? No sean tímidos. Dios hizo el día de reposo. No fueron los fariseos. Fue Dios. Y ahora Cristo dice, por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, yo, Jesús, es Señor del día de reposo. ¿Saben lo que le está diciendo? Ya que el día de reposo fue creado por Dios y yo soy Dios encarnado, el día de reposo lo creé yo y ustedes me están tratando de enseñar a mí cuál es la mejor manera de guardarlo. Yo soy Señor del día de reposo. Los fariseos no podían saber mejor que Jesús lo que era lícito o ilícito hacer en ese día o en cualquier otro día, porque Él es la autoridad suprema del universo. Él es nuestro creador y es nuestro legislador.
Así que la alternativa al legalismo no es deshacerse de la ley moral de Dios. La alternativa al legalismo es someterse a la autoridad de Jesús. ¿Oyeron eso, hermanos? No es deshacerse de la ley moral, es someterse a la autoridad de Jesús. Es rendirse ante Él como Señor de nuestras vidas. Un Señor que usa su autoridad, incluyendo el hecho de darnos su ley moral, para hacernos bien, no para amargarnos la vida. ¿Saben cómo muchas personas se imaginan a Dios? Yo he usado esta frase antes en la iglesia. Dios es como una especie de matagozo cósmico. O sea, Dios está en los cielos mirando en la tierra a ver quién se está divirtiendo demasiado para desgraciarle la vida y para prohibirle hacer lo que lo está divirtiendo tanto. Entonces ellos ven a Dios mirando y dicen, como que le gusta mucho eso, prohibido. Y aquí, prohibido. No, hermanos, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un padre amante que entra en la cocina y ve a su niño de 5 años jugando con un cuchillo bien afilado con el que puede hacerse daño. Y entonces ese padre amante y sabio le pone restricciones a su hijo para que no se haga daño. Nuestro Dios no es un matagozo cósmico. Nuestro Dios es un padre bueno. Un Padre tan bueno que, como hemos visto en estas conferencias, para redimirnos de nuestros pecados, para salvarnos y llevarnos a vivir con Él, envió a su propio Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Imagínate a 2 personas tratando de guardar el día de reposo. Uno, porque quiere convencer a Dios que lo bendiga. Ese es el legalista. El otro, porque sabe que ya ha sido abundantemente bendecido sin merecerlo. Uno para ganarse el favor de Dios. Mira, Señor, aquí estoy yo. No hago nada en este día para que tú me bendigas. Pero aquí está otro, guardando el día de reposo porque él sabe que ya ha sido increíblemente favorecido. Para este, el día de reposo es una carga. Para este otro será una fiesta. Será una celebración. Así que los fariseos tenían 2 alternativas aquí. O se humillaban ante Jesús y recibían el beneficio de su bondad, o se mantenían en pie de guerra contra él hasta quitarlo del medio, y lamentablemente ellos optaron por la segunda opción, y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado que veremos más brevemente. Ya vimos el problema del legalismo, vimos la respuesta de Jesús al legalismo. Veamos ahora, hermanos, la relación de animadversión mutua que hay entre Jesús y el legalismo. Animadversión mutua. Hermanos, a Jesús el legalismo le da náuseas. Así como el legalista no quiere saber de Jesús. Hay una animadversión mutua. Capítulo 3. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, por supuesto un sábado. Y había ya un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Según las leyes rabínicas, otra vez, se podía sanar a un hombre en sábado, pero solo si su vida corría riesgo. De no ser así, debía ser sanado otro día para no violar el día de reposo. ¿Ven ustedes otra vez? Las reglas están por encima de las personas. Ellos sabían que sanar a ese hombre era hacerle un bien. Pero ese bien no debía ser hecho en el día de reposo. Sánalo en cualquier otro día, pero no en este día tan sagrado. Ahora, lo que más me choca de esta historia es que ellos sabían que Jesús tenía poder para sanarlo. ¿Se dieron cuenta? Dice que ellos acechaban a Jesús para ver si él usaba el poder que ellos sabían que él tenía para sanarlo. Ellos dicen, Jesús tiene poder definitivamente, pero en vez de postrarse y adorarle, él están allí acechando a ver si encuentran algo con qué acusar a Jesús. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Jesús, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los fariseos,
es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Qué respondieron los fariseos? Nada. ¿Saben por qué nos respondieron? Porque ellos sabían la respuesta. Y la respuesta no los favorecía. La lógica de Jesús aquí es impecable. Si es lícito sanar a un hombre que está en riesgo de morir, también debe ser bueno restaurarle completamente la salud, aunque no se esté muriendo, ¿no es así? Mis hermanos, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes de la ley? Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Él está amando a su Padre al mostrar su carácter misericordioso y compasivo, y está amando al prójimo, a este hombre de la mano seca, al librarlo de su enfermedad. Así que la pregunta de Jesús en el versículo 4 solo tenía una respuesta posible. Por supuesto que es perfectamente legítimo sanar a este hombre en día de reposo, pero los fariseos optan por el silencio para no tener que reconocer lo que es evidente. Ellos eran honorables por fuera, pero por dentro tenían el corazón podrido. Ven ustedes, hermanos, porque yo les decía que el legalismo es tan nauseabundo, tan peligroso, tan dañino para la iglesia. ¿Cómo les llamó Cristo a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Ya Edgar nos habló hace un rato de lo que pasa con los cadáveres. No es nada agradable. De paso, déjame decirte algo. Para todos aquellos que se están cuidando la figura y que se cuidan mucho, todos nosotros somos gusanos con 3 días de diferencia. Somos gusanos con 3 días de diferencia. Si tú te mueres hoy, en 3 días tú vas a estar llena de gusanos. Entonces somos gusanos con 3 días de diferencia. O sea que eso es lo que nosotros somos. Y Cristo le dice a los fariseos, ¿saben lo que ustedes son con toda su santidad, con toda su decencia, con toda su supuesta obediencia a la ley? Ustedes están podridos por dentro. Y eso es precisamente lo que llenó de enojo y de tristeza el corazón del Señor. Cuando yo les decía a ustedes que Jesús abomina el legalismo, yo no estaba sacando del texto algo que no está ahí. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Saben qué, hermanos? Jesús nunca se enojó con los publicanos. Jesús nunca se enojó con las rameras. Jesús nunca se enojó con los pecadores, pero sintió una gran indignación y una profunda tristeza por la condición de estos soberbios y orgullosos legalistas que se justificaban a sí mismos y que se creían mejores que los demás, que miraban al resto de la iglesia por encima del hombro. Yo soy más santo que tú. Qué triste, hermanos, que eso se vea en iglesias evangélicas, donde todos decimos ser pecadores salvados por gracia. ¿Por qué miramos a los demás por encima del hombro, como si nosotros fuéramos superiores? ¿Saben por qué el Señor se enojó con estos hombres? Porque ellos eran los líderes religiosos del pueblo y con su legalismo ellos estaban alejando a los hombres de Dios y no estaban promoviendo la verdadera santidad. Queridos hermanos, la razón por la que nosotros debemos oponernos al legalismo con todas las fuerzas de nuestro corazón no es primariamente para defender nuestra libertad cristiana o para defender nuestros propios derechos. La razón por la que debemos oponernos al legalismo es para promover la verdadera santidad. La Biblia dice claramente que los cristianos deben ser santos porque nuestro Dios es santo, pero el legalismo no produce eso. El legalismo se convierte en un estorbo porque no nos mueve a conformar, porque nos mueve, a conformarnos a un conjunto de reglas externas que no producen un cambio real y permanente en el corazón. ¿De qué le sirve a una mujer
aún vestirse con modestia. Y toda mujer debe vestirse con modestia. Pero ¿de qué le sirve a una mujer vestirse con modestia y venir a la iglesia con modestia para luego usar su lengua y chismear de todas las otras hermanas de la iglesia que no pasan por su estándar de modestia? ¿Tú crees que hay una hermana de la iglesia que tiene problemas con eso? Cumple Mateo 18. Ve y repréndela en privado y trata de ayudarla, porque debes hacerlo. Nosotros debemos promover la modestia en la iglesia. Eso es una plaga en las iglesias en el día de hoy. Las mujeres que van vestidas inmodestamente. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que está en tu corazón que te mueve a vestirte modestamente? Porque si lo que está en tu corazón es que tú quieres que la gente hable bien de ti, que la gente en la iglesia diga, ajá, pero mira fulana, esta sí que es una mujer de Dios. Entonces tu modestia no es otra cosa que legalismo, porque tú no estás haciendo eso para agradar a Dios, tú no estás haciendo eso para tener la sonrisa de Jesús, tú no estás haciendo eso por la gloria de su bendito nombre. Y aquí la motivación es lo que cuenta, no es lo que haces, es por qué lo haces. Si nosotros debemos obedecer a Dios, nosotros debemos predicar el evangelio, nosotros debemos vivir en santidad. Pero hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debemos vivir en santidad? ¿Por qué debemos tratar de agradar a Dios? Porque nosotros queremos buscar su gloria, no la nuestra. Nosotros tratamos de criar bien a nuestros hijos, pero no para que nuestros hijos sean nuestro departamento de publicidad. Hay padres que tienen a sus hijos como trofeos. Y precisamente por eso, cuando uno de sus hijos se descarría, eso es terrible para esos padres, porque se le destruyó el departamento de publicidad. Ya la gente no puede decir que es un buen padre, y la identidad de esa persona, yo lo que quiero es que la gente me mire y pueda decir, wow, qué buen padre. Él no es como aquel otro que deja que su hijo haga lo que quiera. No, este tiene reglas en su casa. ¿Es por esa razón que tú estás tratando de criar a tus hijos en el temor de Dios? Porque eso es legalismo. La razón por la que nosotros debemos tratar de criar bien a nuestros hijos es para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria. No es para llamar la atención sobre nosotros mismos. Hermanos, la verdadera santidad proviene de un corazón que ha sido transformado por el poder del evangelio del que hemos estado hablando aquí. De un corazón que continúa viviendo a la luz del evangelio, como vamos a ver en mi próxima conferencia, en la próxima conferencia. Nosotros somos salvos por gracia, somos aceptados por gracia, somos bendecidos por gracia y ahora somos llamados a vivir a la altura de lo que somos, amparados diariamente en el poder de esa gracia. Y cuando tú vives amparado en el poder de esa gracia, cuando tú logras obedecer a Dios, ¿sabes quién se lleva toda la gloria? Él se la lleva, no tú. Hay personas que convierten la gracia en libertinaje, pero eso no es solamente pervertir la gracia, eso es renunciar a la gracia. Porque Cristo vino a redimirnos de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que podamos tener la libertad de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, Tito capítulo 2, versículo 11, para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos enseña eso, la verdadera gracia. De manera, hermanos, que lo que se opone al legalismo no es la mundanalidad. Lo que se opone al legalismo es someternos con gozo al señorío de Jesucristo. ¿Cómo termina esta historia? Versículo 6. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Wow. Los fariseos se indignan tanto
porque Jesús violó el día de reposo, que ellos ahora no tienen ningún problema en planificar un asesinato en ese día. ¿Ustedes se dan cuenta del problema del legalismo? O sea, Jesús sana a un hombre, violó el día de reposo. Entonces, como violó el día de reposo, ahora vamos a planificar un asesinato en el día de reposo. Y lo más increíble, confabulado con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Aquellos que apoyaban fervientemente el gobierno de Herodes, uno de los reyes más corruptos que hubo en la nación de Israel en toda su historia. Herodes trató de corromper con el poder de Roma la cultura judía, implantar la cultura grecorromana en Israel. Así que los fariseos representaban los valores tradicionales de Israel, los herodianos representaban el ala más pagana y más liberal de Israel, pero aquí los vemos amiguitos confabulando juntos para matar a Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús era una amenaza para los dos grupos. Jesús era una amenaza para los legalistas y era una amenaza para los mundanos. Los herodianos no veían a Jesús como de su lado. No, ellos también querían matarlo. Es obvio que si Jesús es el Señor de nuestras vidas, no podemos amoldarnos al espíritu de la época. No podemos amoldarnos a los valores de este mundo como pretendían los herodianos. Al final de cuentas, el legalismo y la mundanalidad tienen el mismo problema. Ambos son un estorbo para la salvación del incrédulo y la santificación del creyente. Ambos son un peligro para la iglesia. Un peligro del que solo podremos librarnos aplicándonos el evangelio. Autopredicándonos, como decía Sergio esta mañana. Mis hermanos, no queremos tener una iglesia llena de fariseos, pero tampoco queremos tener una iglesia llena de herodianos. Es que estas no son las únicas dos alternativas. Porque hay personas que dicen, están atacando el legalismo, debe ser que ese pastor es un mundano. Es que hay otra alternativa. Queremos tener iglesias llenas de hombres y mujeres que amen a Cristo con pasión. Hombres y mujeres que deseen vivir para Él. No para convencer a Dios de que nos bendiga, no para tener una buena reputación delante de los hombres y que los hombres nos alaben, sino porque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiendo sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser recipientes de su gracia. Quiere el Señor, hermanos, librar nuestras iglesias del veneno del legalismo y del veneno de la mundanalidad. Y la única manera es colocar a Cristo en su lugar. Es seguir predicando a Cristo como el Señor de gloria. Es seguir predicando el evangelio, proclamando las verdades del evangelio que llenan nuestros corazones de gratitud y nos mueven a obedecer a Dios para su gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Que el Señor libre nuestras iglesias del veneno nocivo del legalismo. Vamos a orar.